Genial. Bueno, primero, darles la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarse a este primer webinar del año. Siempre es un gusto poder ver tantos nombres conocidos eh, conectados nuevamente con nosotros en este espacio de aprendizaje, de compartir información. Así que creo que el tema de hoy día está bastante interesante. Vamos a hablar un poco eh, de alternativas de inversión se ven bien para el 2024. Yo creo que es un tema que lo decidimos como primer webinar del año porque recibimos muchos comentarios o muchas preguntas en estas últimas semanas respecto a justamente eso, ¿no? O sea, que invertir. El 2023 fue un año complicado en muchos sentidos, el 2022 también. Eh, bueno, la idea era un poco poder compartir un poco de información actual sobre economía, tanto local como internacional, y aparte entrar un poco a detalle respecto a productos de inversión. Así que, nada, primero déjenme presentarme. Mi nombre es Max Huidobro, soy gerente general de Gold Capital. Gold es una firma de asesoría financiera especializada justamente en asesoría en inversiones. Básicamente lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a invertir mejor, es decir, concentrarnos en el perfil de riesgo, en los objetivos financieros de cada persona y a partir de eso ayudarlo a construir un portafolio que se adapte pues a ese perfil y se oriente a cumplir esos objetivos, ¿no? Entonces, em, para las personas que se conectan por primera vez, la dinámica de este webinar es muy sencilla. Vamos a hablar durante más o menos una hora sobre economía, sobre productos de inversión, y luego vamos a dar más o menos unos 15 minutos para poder absorber cualquier pregunta que haya quedado pendiente. Eh, el chat va a estar permanentemente abierto. Por favor, si van saliendo preguntas a lo largo de la exposición, váyanlas escribiendo ahí, que vamos a tener tiempo al final para poder responderlas todas. Lo que sí, tratemos de mantener los micrófonos apagados, las cámaras apagadas para que no se genere una distracción y, no sé, alguna persona pueda distraerse o perder el hilo de la presentación. Así que dicho esto, vamos a empezar. Siempre es bueno comentar que el objetivo de estos seminarios web no es vender absolutamente nada. La idea es finalmente compartir información que ustedes puedan más adelante utilizarla como crean conveniente. Así que, a ver, voy a compartirles mi pantalla y empezamos. Denme un segundo. Avísenme apenas puedan ver la presentación, por favor. Sí se ve. Ya está. Genial. Genial, bueno, ¿en qué invertir este 2024? Vamos por ahí. Eh, a ver, el 2024, de hecho estuve en varias presentaciones, en diferentes presentaciones con gestores de patrimonio en las últimas semanas y creo que todos coincidían en lo mismo, ¿no? Todos digamos, hay un consenso en llamar el 2024 como el año de la normalización. Algunos le dicen recuperación, creo que normalización es el término más adecuado porque si recuerdan bien, hemos tenido 4 años de una distorsión de mercados terrible que arrancó con la pandemia. Entre el 2020 y el 2023, pues las distorsiones que hemos tenido en el mercado son muy fuertes. El 2020 con el encierro, con la crisis de oferta, luego con la excesiva inyección de liquidez que hicieron los bancos centrales, que después generó inflación, después para poder combatir esta inflación, un incremento de tasas muy violento que finalmente en este momento ha ido enfriando las economías en todas partes del mundo y bueno, todo eso ha ido trayendo consecuencias que hemos podido ir experimentando en los últimos años. Así que lo que se espera del 2024 es que sea un año más parecido al 2019. ¿Ok? Por eso le llaman el año de la normalización. Es un año que nos va a encaminar, si quieren, a volver a la normalidad o volver a cómo era, vamos a decir, el mundo antes de la pandemia. Entonces, igual hay retos, igual hay una serie de cosas que ya vamos a ver en unos segundos más, pero se trata de eso. El 2024 es un año que ofrece oportunidades interesantes, pero lo que más se va a destacar es que justamente es eso, ¿no? Este proceso de normalización. Ok, algunos bullets para empezar dentro del panorama nacional.
Cosas importantes, se descartó el rescate a Petroperú, esto es de las últimas semanas, lo quise traer a colación porque, digamos, es de lo último que se ha estado hablando, como para situarnos antes de hablar de productos de inversión. Siempre es importante tener contexto económico. Acuérdense que las inversiones no son fijas o rígidas, sino que, digamos, hay un ciclo económico que se va moviendo y es importante estar enterados de qué está pasando antes de tomar decisiones de inversión. Entonces, en cuanto al contexto nacional, como les decía, ya se descartó un nuevo rescate a, Perú, a Petroperú. Se supone que lo que iba a hacer el gobierno iba a ser respaldar para poder conseguir crédito, una refinanciación, pero hoy día nos despertó una noticia no muy halagadora. Le han bajado la calificación a Petroperú, con lo cual conseguir financiamiento está en chino. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que pasa. En lo personal, Petroperú debería ser privatizada, pero eso es una opinión personal. La compartimos con varias personas que son muy entendidas en la materia, pero es una compañía que manejada por el Estado no va a ningún lado. Así que, de hecho, es un sangrado terrible para el Estado tener que estar rescatando cada 5 minutos esta empresa. Pero en fin, luego, temores por un niño fuerte se disipan. De esto vamos a hablar en un rato más, pero esto es bien importante. Acuérdense que el niño el año pasado golpeó muy fuerte. Pesca, por ejemplo. Normalmente Perú manejaba más o menos unos 4 millones de toneladas de pesca promedio anual. El año pasado se pescó menos de una. Entonces, ese detalle es importante porque el niño no solamente afecta pesca, afecta agricultura, afecta infraestructura. Y aparentemente el niño fuerte que se estimaba para este año no va a ser el caso. Es más, ahora apareció la probabilidad de que ese niño haga una transición a una niña eh, con un fenómeno de aguas frías, ¿no? Entonces vamos a ver un poco por dónde va el tema por ahí. Luego la economía se continuó desacelerando en noviembre, el PBI creció solamente 0,29 y es un crecimiento pobre, pero es una buena noticia a pesar de todo. Ahora en un rato les voy a enseñar por qué. Y finalmente el despacho de cemento cayó 12% en diciembre. Este dato es importante porque esto tiene que ver con obra pública, tiene que ver con construcción, y cuando cae el consumo, el despacho de cemento, pues un indicador negativo respecto a ese sector. Eh, Respecto al panorama internacional, cosas importantes, a nivel de mercados, el cobre se mantiene alrededor de 3,8 dólares la libra. En la proyección para el 2024, ojo, estamos hablando de 3,85, para 2025 3,90. Estas son buenas noticias para Perú si es que las sabemos aprovechar. En este momento deberíamos estar buscando proyectos mineros o activando proyectos mineros de cobre porque lo más probable es que el precio va a seguir alto y eso obviamente el cobre es el principal recurso que exporta Perú, así que son buenas noticias, ojalá que sepamos aprovecharlas. El petróleo está en 80 dólares, en realidad está fluctuando entre 75 80, pero con tendencia al alza. La OPEP Plus espera un incremento en la demanda para el 2024. El precio estimado está alrededor de 82,5 dólares para este año. El precio proyectado, perdón. Y Standard Poor's 500 logró máximos históricos por el crecimiento de las Magnificent Seven, bueno, ya todos las conocemos: Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft y Nvidia. Esas 7 empresas representan el 30% hoy día de Standard Poor's 500, con lo cual hoy día, por ejemplo, a cierre de mercado presentaron resultados Google y Amazon, y si consultan mercados, es una locura lo que ha pasado en el post-market. O sea, el crecimiento que han tenido ambas ha sido muy fuerte. De hecho, Google, eh, es más, Amazon venía subiendo en el post-market como un 8% y eso obviamente tiene un impacto muy fuerte en Standard Poor's 500, por lo que probablemente vamos a seguir viendo máximos históricos en los próximos días. Luego, respecto a China, esto es un tema importante. Aumentan las tensiones con Taiwán. Acuérdense que ese es un riesgo macroeconómico grande por la elección de William Lai. William Lai es, digamos, el jefe del gobierno de Taiwán, pero William Lai pertenece a esta corriente separatista, lo cual no le hace no le hace mucha gracia a la China continental, y eso puede aumentar un poco las tensiones. Esto ha originado que empresas de electrónica, porque acuérdense que Taiwán es un hub para el desarrollo de semiconductores, chips. Entonces, hay muchas compañías de electrónica que están buscando salir de Taiwán
para no exponerse pues al riesgo de un posible conflicto entre China y Taiwán. Y finalmente el Banco de China inyectó 995 mil millones de yuanes al sistema financiero buscando estimular el gasto, buscando estimular el consumo. Ya vamos a ver cuál es el problema de China en unas diapositivas más adelante. Ok, digamos esto, algunos puntos para comenzar. Respecto a Estados Unidos, se mantuvo la tasa de interés sin cambios, eso lo vimos el día de ayer. La Fed por unanimidad decidió no incrementar la tasa, la Fed no se vuelve a reunir hasta marzo, así que ya el tema no está en si sube, el tema está en cuándo va a comenzar a bajar. ¿Okay? Ahora vamos a hablar también un poco de eso. La inflación está con clara tendencia a la baja en Estados Unidos, la venta de viviendas cayó 6.2 en diciembre, es el peor año desde el 1995, y a esto les hablaba respecto al enfriamiento de la economía en el año 2023, producto de las tasas altas. ¿Ok? Y finalmente la eurozona sigue mostrando señales de debilitamiento, su producción industrial cayó fuertemente en noviembre por séptima vez consecutiva. O digamos, esto es un comportamiento general a nivel mundial producto de las medidas para combatir la inflación. Acuérdense que para combatir la inflación lo que hicieron los bancos centrales fue elevar las tasas para de esa manera reducir el acceso a crédito, y reduciendo el acceso a crédito lo que comienzas a hacer es enfriar la economía, y al enfriar la economía baja la inflación. Es un poco las políticas macroeconómicas o monetarias que se utilizan para combatir inflación. Ahora, hablemos de eso. La batalla contra la inflación está prácticamente ganada. Si ven el cuadro, por ejemplo, en el lado izquierdo, van a ver el ejemplo, por ejemplo, en el Reino Unido, su meta de inflación es 2%. En el 2022, la inflación en el Reino Unido fue 10.5, al 2023 cerraron con 3.9. En el caso de la eurozona, más o menos lo mismo, 9.2, han cerrado el año pasado con 2.9 y están muy cerca de su objetivo de inflación. En Estados Unidos fue 6.5, ya está en 3.4, también apuntan a llegar a 2. En el caso de Perú, fue 8.5 en el 2022, cerramos el año con 3.2, y el rango meta, de hecho, el rango meta en Perú está entre 1 y 3, con lo cual estamos a punto de entrar en el rango meta del BCR. De hecho, por eso es que el Banco Central de Reserva ya comenzó a bajar tasas. Y en el caso de Chile, lo mismo, ¿no? De 8.6 ya bajó a 4.1 y está muy cerca de su rango meta. Entonces, prácticamente la inflación tiene una tendencia marcada a la baja, se están a punto de lograr las metas de llegar, que todos los países lleguen, o los países importantes lleguen al rango meta. Por lo tanto, lo que viene a continuación es la gran pregunta: ¿en qué momento comienzan a bajar tasas los bancos centrales? Acuérdense que, por ejemplo, en Perú, la tasa se fue de 0,25 a 7,75 muy rápidamente, casi con incrementos mensuales. En Estados Unidos pasó lo mismo, se fue de 0 a 5,25, 5,50, y eso generó un impacto muy fuerte. Entonces, lo que se espera en este 2024 es que en prácticamente todas las economías, o en la gran parte de las economías en el mundo, los bancos centrales comiencen a reducir esas tasas, y eso genera una serie de estímulos en la economía y también en el mercado de valores. Entonces, si ven, por ejemplo, lo que dice el cuadro de la derecha, van a ver que, por ejemplo, se estima que en el segundo trimestre en Estados Unidos ya comienza la reducción de tasas. Independientemente del porcentaje, se estima que las tasas van a comenzar a partir de la bajada de tasas va a comenzar en ese trimestre, y poco a poco va a ir, digamos, llegando a niveles, vamos a decir, prepandémicos. ¿Ok? Probablemente el proceso de reducción de tasas es un proceso de 2 años, 2024-2025, pero ya estos recortes van a generar impactos positivos en la economía. En el caso de Perú, por ejemplo, ese proceso de reducción de tasas inició en septiembre. Ya hoy día la tasa, la tasa de referencia del Banco Central está más o menos en 6.5, si no me equivoco. Entonces, hay países que ya comenzaron a reducir tasas en la América Latina, por ejemplo. Chile ya comenzó, Perú ya comenzó, y las economías desarrolladas lo van a comenzar a hacer este año. En el caso de China es un caso totalmente distinto. El problema en China hoy día no es la inflación, es la deflación. La deflación es un fenómeno económico, o sea, lo que van a ver en este cuadro es que a la izquierda China alcanzó sus objetivos de crecimiento el año pasado. Iban a crecer 5. Estaban entre 5.2, 5.3, lograron hacer 5.2, alcanzaron su objetivo. Sin embargo, el problema de China en este momento es el consumo interno.
¿Qué significa deflación? Es lo contrario de inflación, es cuando los precios caen. Y en China están cayendo los precios porque la gente no está gastando, no están consumiendo, el ahorro está aumentando. ¿Y por qué no están gastando? Porque, bueno, vienen de todo un proceso, digamos, complicado. El chino promedio invertía mucho en vivienda. Y bueno, y hemos tenido un desastre el año pasado con Evergrande, la constructora más grande de China, quebró. Eh, y eso ha generado mucha desconfianza, mucho temor, y la gente simplemente no está gastando. Entonces, China en este momento, si se acuerdan que uno de los primeros puntos que le dije hace un momento, eh, es que el Banco Central chino ha inyectado 995 mil millones de yuanes, justamente va para esto, para dar crédito barato, para facilitar el consumo, para que la gente comience a animarse a gastar más y de hecho que los precios comiencen a subir. Podría parecer que bajen los precios es algo bueno, pero el problema es que cuando bajan los precios las empresas tienen menos utilidades y si las empresas tienen menos utilidades o tienen problemas, comienzan a despedir gente. Entonces eso puede debilitar también la economía. Por eso ni la deflación ni la inflación son buenas. Siempre se trata de buscar un punto adecuado. Por eso es que el rango meta del BCR no es inflación cero, es entre 1 y 3 porque es saludable ese incremento de precios gradual. En el caso de Estados Unidos, creció más de lo esperado, se esperaba que creciera un 2% y terminó creciendo un 3.3, 3.1, o sea, terminó bastante mejor de lo que se esperaba. Y lo que pasa con Estados Unidos básicamente es la incertidumbre respecto al recorte de tasas. En la última reunión que fue ayer, anunciaron que todavía no era el momento, y esto que ven a la derecha es la probabilidad de recorte de tasas por mes de reunión. Entonces, el 25 de enero, la probabilidad de mantener tasas o bajarlas, en este momento la probabilidad de mantener las tasas está en un 56% para la reunión de marzo. Conforme va pasando el tiempo, ese porcentaje se va elevando y es muy probable que para el segundo trimestre veamos la primera reducción de tasas. Entonces, dudo que que al cierre del primer trimestre se haga todavía, pero lo más probable es que para el inicio del segundo semestre ya se inicie el proceso de reducción. Eso va a ser bastante bueno para el mercado de valores. Este es un tema de coyuntura, pero es un tema de coyuntura importante y por eso es importante que lo conozcan. Tal vez tengamos o estemos a puerta de una nueva crisis logística. ¿A raíz de qué? De dos cosas importantes en dos rutas muy importantes para el comercio internacional. La sequía en el Canal de Panamá, que es la mayor en los últimos 143 años, que eso impacta todo el flujo de comercio que va desde el Atlántico hacia el Pacífico, que utilizaban obviamente el Canal de Panamá para no ir por Cabo de Hornos, o sea, para no darle toda la vuelta a Sudamérica. Y el problema es que con la sequía, la cantidad de barcos que pueden pasar por el canal está siendo restringida. Entonces, eso genera todo un problema de demoras. Y el otro problema es que otra ruta muy importante, y creo que sí, si han estado atentos a las noticias, saben que hay todo un conflicto en el Mar Rojo. Acuérdense que el Mar Rojo es lo que conecta el Océano Índico con Europa. O sea, a través del Mar Rojo llegas al Océano Índico. Ahí está el canal de Suez, que está en Egipto. Y el problema es que al final del Mar Rojo está Yemen. Y Yemen, en este momento, tiene toda la guerrilla de los hutíes, que en teoría están financiados por Irán, que están reclamando por el tema del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, y están atacando a los barcos que transitan por el Mar Rojo. Entonces, y no es una milicia cualquiera, es una milicia bastante bien armada. Están armados con drones, están armados con barcos y qué sé yo, y están secuestrando barcos ahí. Entonces, muchas compañías petroleras, porque por ese canal fluye el 8% del petróleo del mundo, eh, lo que están analizando es, en lugar de utilizar el canal de Suez y el Mar Rojo, que es esta franja blanca que ven aquí, al costado de África, lo que quieren hacer es desviarse por el Cabo de Nueva Esperanza, es decir, dar la vuelta por todo África. Eso obviamente genera demoras y no solamente demoras, generan un incremento en costos. Entonces eso puede afectar de manera importante el costo, por ejemplo, del petróleo,
y eso puede también tener un cierto impacto en la inflación. Vamos a ver cómo se termina de desencadenar esto. Hay toda una coalición que involucra a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, que están mandando toda una misión para militarmente proteger y asegurar el paso a través de este canal. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto puede implicar una crisis importante, esto hay que estar atentos sobre esto. Respecto a Perú, yo les dije que en noviembre el PBI subió en 0,29. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, porque llevábamos varios meses en negativo. Esto es recesión. Entonces, tener un mes positivo, así sea pequeño, es bueno. Vamos a ver cómo termina de cerrar el año. Pero, a ver, valgan verdades, el crecimiento del 2023 a nivel PBI en Perú ha sido mediocre. Entonces, las perspectivas para el 2024 son mejores, eh, pero básicamente porque la valla está súper, súper baja. Respecto a la inflación, como les mostraba antes, el rango meta está muy cerca y a nivel de tasas, la tasa del Banco Central que pasó de 0,25 a 7,75, ahorita está en 6,50 y sigue bajando. Esto es bien importante porque esto tiene un efecto doble. El costo del crédito está bajando. Es decir, si en este momento consultan por créditos hipotecarios, probablemente los van a encontrar más baratos de lo que estaban hace algunos meses atrás. Pero también a nivel de depósitos pasa lo mismo. Si han preguntado por depósitos a plazo en las últimas semanas o en los últimos meses, se deben haber dado cuenta que la oferta de tasas cada vez es menor. Es decir, ya los bancos saben que el BCR está bajando tasas y que va a ser continuo hasta llevarla a las tasas que teníamos antes de la pandemia. Y eso va a originar que estos depósitos a plazo que te pagaban 7, 8, 9 desaparezcan del mercado. ¿Ok? Entonces hay que tener claro y hay que acordarse cómo era el mercado financiero en el 2019 para atrás, porque eso es lo que vamos a volver a ver. Olvídense de las tasas altas en depósitos a plazo, vamos a volver a tasas como eran antes, ¿no? Tasas de 5, 5,5, que va a ser lo habitual. Y ahora que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, también baje la tasa en dólares, lo que va a pasar es que eso también va a afectar a los depósitos en dólares. Entonces vamos a comenzar a vivir un periodo donde las tasas en depósitos van a dejar de ser tan atractivas como lo fueron el año pasado, por ejemplo. Respecto a la inversión privada, eso es un dato bien importante, mejora. ¿Y por qué las perspectivas del 2024 son mejores? Por esto. El pesimismo que si quieren, inundó el mercado del 2023 se ha ido disipando un poco. O sea, el empresario privado, acuérdense que Perú ha crecido a razón de 3 y 6% por año durante un montón de años, muy a pesar de nuestros gobiernos. De hecho, todos los presidentes que tenemos de la época republicana, la gran mayoría o están presos o están muertos, y muy a pesar de eso el Perú crecía. Y lo que está pasando es que comenzamos a ver señales de que el empresario comienza a recuperar confianza. Ya los conflictos sociales se han ido apagando poco a poco. Es cierto que el 2025 es un año preelectoral, ya llegaremos a eso, pero por el momento, por ejemplo, en importaciones de bienes de capital y contribuciones se ve que está aumentando la importación de equipos de transporte, de equipos destinados a la industria, agricultura, construcción, bienes de capital en general, y esas importaciones de lo que hablan es de inversión privada. Entonces, eso es bien interesante también. Y esto es una encuesta de sentimiento, de feeling respecto a qué tan optimistas están los empresarios respecto a la economía peruana. Y si bien todavía no estamos en los promedios, sí vemos un crecimiento importante a finales del año pasado. Entonces, eso también es una buena señal. Respecto a lo que les decía, la pesca, bueno, hay informes respecto a las temperaturas, aparentemente había un efecto respecto al anticiclón del Pacífico Sur y qué sé yo, pero finalmente las temperaturas del agua no están tan altas o no hacen pensar en un niño fuerte o incluso moderado. De hecho, en este análisis que está aquí a la derecha, se ve que, por ejemplo, estamos hablando de probabilidades, ¿no? O sea, una probabilidad de que estemos hablando de una temperatura cálida moderada es prácticamente el 0%.
cálida débil del 6%, y si ven temperatura neutra 45%, fría débil 33%. Entonces ya la duda comienza a ser, no es si vamos a tener un niño fuerte, sino si lo que se va a presentar es el fenómeno de la niña, que es el de aguas frías. Así que vamos a ver un poco cómo decanta esto, pero conversando con algunas personas que tienen mucha relación con el mundo de la pesca, tienen muy buenas perspectivas de cara al 2024. Ok, respecto al tema geopolítico, otro tema importante, este año le llaman el 2024 The Super Election Year. ¿Por qué? Porque hay 60 países que van a tener elecciones durante el 2024. Y ojo, no son cualquier países, o sea, no son cualquiera. Acá vamos a tener elecciones en Estados Unidos, se van a elegir al Parlamento Europeo, hay elecciones en India, hay elecciones en Indonesia, hay elecciones en Pakistán, que son países que agrupan una gran cantidad de votantes. De hecho, se habla de más de 2 billones de electores. Eso es un cuarto de la población mundial yendo a votar este año. Entonces, esto puede generar, digamos, cambios geopolíticos importantes. Hay que ver un poco qué pasa, ¿no? Probablemente la que más nos interesa a nosotros es la de Estados Unidos. O sea, es muy probable que el Partido Republicano vuelva a tomar el gobierno americano. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Si Trump postula, es un candidato muy fuerte a ser elegido nuevamente, pero bueno, vamos a ver si logra postular. Eso aún no se sabe. Después, miren este detalle, se esfuma el exceso de liquidez del COVID. Cuando vino el COVID, los bancos centrales se volvieron locos e inyectaron cualquier cantidad de dinero en la economía. Esa curva de exceso de ahorro, que llegó a casi 2 trillones de dólares en agosto del 2021, ya se fue. Estamos prácticamente en 0.4 trillones, que igual todavía sigue siendo un mundo de plata, pero esta curva anómala que se generó a partir de la pandemia prácticamente se va. Y se va a ir en el 2024, con lo cual a eso me refería con el año de la normalidad. Estamos volviendo otra vez a cómo eran las cosas en el 2019 probablemente. Respecto al mercado, una clara tendencia alcista. Esta gráfica es Standard & Poor's 500. Y ojo con Standard & Poor's 500 porque muchas personas lo toman como referencia. Acuérdense que hoy día Standard & Poor's 500 se mueve por el efecto de esas 7 compañías que mueven el 30% del índice. O sea, el 30% de ese índice está explicado solo por 7 compañías de las 500. Entonces hay un impacto bastante fuerte, pero está clara la tendencia, ¿no? El mercado alcanzó máximos históricos este mes. Llegamos a 4.928, si no me equivoco, puntos en el índice, y se demoró 512 días para poder volver a ser máximos históricos. Eso es bien interesante porque es un periodo bastante largo antes de volver a tocar máximos, pero tiene que ver un poco con cómo se estuvo comportando el mercado. Breakout de las acciones non S&P 500. Ya, esto es un dato bien importante porque son las compañías medianas pequeñas, ¿ok? Las que no forman parte de las 500 más grandes, y lo que van a ver acá es que era una curva más o menos plana, pero en el último momento ha habido un cambio de tendencia, había una rotura de la tendencia. A eso se refiere con el breakout. Positiva. Entonces, ¿eso qué significa? Que si bien tú ves Standard & Poor's creciendo, las large caps son las que han crecido primero, pero las small caps o las compañías medianas pequeñas no. Pero ya se está comenzando a ver ese cambio de tendencia positiva en las compañías más pequeñas. Porque eso es interesante, porque todavía no han subido. Y si no han subido todavía, pues eso obviamente ofrece oportunidades para los inversionistas. Esto es un dato también interesante. Es después de un incremento de tasas, después de un pico de tasas, como sucedió en el año 94, perdón, 95, 97, 2000, 2006, 2018, o sea, cuando la Fed subió tasas, ¿qué sectores fueron los que mejor respondieron en los siguientes 12 meses? ¿Y qué cosas van a mirar acá? Esto es el performance de 12 meses de esos sectores. El que rindió más en este caso fue financials, financiero, bancos, healthcare, salud, servicios de comunicación, industriales, tecnologías de la información, consumo, etcétera. Entonces, interesante mirar esto para lo que es financiero y healthcare,
que probablemente puedan tener un comportamiento interesante en lo que va de este año, ¿no? De hecho, el financiero ya se veía, pero hay algunos sectores que se comportan bastante bien, el de energía, por ejemplo. Ok, eso digamos como panorama general respecto al mercado y cómo se está comportando. Ahora, si vamos a hablar de invertir y productos, solamente y muy rápidamente, quiero puntualizar en algunas cosas que son claves antes de comenzar a invertir. Esto lo he comentado en algunos webinars, pero creo que siempre es importante refrescarlo. Errores clásicos de inversionistas nuevos o personas que van a comenzar a invertir por primera vez. Uno, concentrarse solo en el retorno. Acuérdense, no existe inversión sin riesgo. Entonces, no importa si te están diciendo que es una inversión 100% segura, eso no es verdad, no existe inversión 100% segura. Así tengas el 100% de tus fondos en el banco de crédito, que es un banco muy grande, el más importante del país, eso no es 100% seguro. Los bancos quiebran, con esto no estoy diciendo que el banco de crédito vaya a quebrar, pero si en el 2008 Lehman Brothers, un banco de más de 150 años, con más de 680 mil millones de dólares en activos, se equivocó en un negocio, y vaya qué negocio, pero se equivocó en un negocio y quebró, bueno, el BCP tiene 39 mil millones de dólares en activos. Entonces, riesgo hay. El fondo de seguro de depósito, para los que se amparan en él, acuérdense que solamente te cubre hasta 25 mil dólares más o menos, 25, 30 mil dólares más o menos. Entonces, ojo con esos detalles. El riesgo existe, no hay que ignorarlo, hay que conocerlo, entenderlo, estar cómodos con el riesgo y ya está. Después uno puede invertir en lo que quiera, pero no se concentren solamente en el retorno. Si la tasa está buena, genial, pero hay que entender qué está por detrás. Desconocer los riesgos de una inversión, el problema no es invertir en cosas riesgosas, el problema es invertir pensando que no hay riesgo. ¿Okay? Si quieres invertir en algo riesgoso como criptomonedas, como un fondo muy agresivo, no hay ningún problema, está súper bien mientras que te sientas cómodo con esos niveles de riesgo. Escoger alternativas no alineadas a tu perfil. A veces tu portafolio de inversión se puede convertir en una tortura si es que, por ejemplo, eres una persona muy aprensiva respecto al riesgo y te metiste, no sé, pues en un fondo de tecnología de alta volatilidad porque viste que rindió durante un año, rindió 50 y el año pasado te rindió menos 37. Ok, entonces hoy día te sientes morir porque de repente no era un producto adecuado para tu perfil. Por eso siempre es importante hacer un perfilamiento antes de escoger alternativas de inversión. Y otro error clásico es justamente poner todos los huevos en una sola canasta. Nunca se vayan all in en una alternativa de inversión. Por más segura que se vea, distribuyan el riesgo. Algo malo siempre puede suceder. El riesgo de mercado existe, el riesgo de mercado no te lo va a quitar nadie, tú lo tienes que asumir como inversionista. Y la verdad de las cosas es que si apareció una pandemia después de 100 años, cualquier cosa puede pasar. Entonces, lo único que realmente te protege contra el riesgo de mercado es la diversificación, es no poner todos los huevos en una sola canasta. Distribuye tu capital, cosa que si algún riesgo se materializa, no afecta a todo tu capital, afecta a una parte puntual. Entonces, eso es lo más importante. Hay que entender que el mercado es cíclico, el mercado va cambiando, hay momentos de bonanza, hay momentos de caída, hay productos que funcionan mejor en bonanza, hay productos que funcionan mejor o funcionan incluso cuando el ciclo es recesivo, pero esto va a ir dando vueltas, o sea, el ciclo económico siempre se va a mover así. Lo que no sabemos es qué tan largo va a ser el ciclo, qué tan largo va a ser un periodo de bonanza para un periodo recesivo. Piensen en la bolsa. En la bolsa tuvimos durante la última crisis importante fue el 2008-2009, hasta que nos agarró la pandemia y la caída del 2022. Entonces, tuviste prácticamente 13 años positivos de crecimiento, donde todo parecía subir, con correcciones importantes tal vez, pero siempre una tendencia importante hasta que nos agarró el mercado bajista el 22. Entonces, esas cosas pasan y por eso es que el portafolio siempre hay que revisarlo. Riesgos importantes, nunca hay que dejar de mirar el sistémico, que es el riesgo que afecta absolutamente a todo el mercado, el riesgo de liquidez, que es bien importante de entender, el riesgo de crédito, el riesgo jurídico. El de liquidez tiene que ver con que puedas convertir rápidamente la inversión que has hecho otra vez a plata. Hay productos que son líquidos, productos que no son líquidos. No tienen nada de malo los productos ilíquidos, pero si toda tu cartera es ilíquida, puedes tener un problema. ¿Qué pasa con la persona que invierte solo en terrenos o solo en inmuebles? Su portafolio es totalmente ilíquido. El día que necesitas cash, vas a tener que rematar y eso probablemente te pueda generar una pérdida.
Entonces, lo mejor es combinar, si tienes cosas ilíquidas, con cosas más líquidas para que tu portafolio esté mejor cubierto respecto a ese riesgo. El riesgo de crédito es que te devuelvan la plata que pusiste. Entonces, ojo, hay que ver bien en qué empresa estás invirtiendo, cómo estás invirtiendo, qué esquemas de seguridad o qué maneras de paliar el riesgo tienes eh, para justamente evitar un riesgo de crédito importante. Y el jurídico, ojo con este, porque este es bien importante y afecta sobre todo a países emergentes. Acuérdense, invertir en Perú es muy bueno, pero Perú sigue siendo un país emergente. Entonces, si todo tu riesgo está concentrado en Perú, si todas tus inversiones están en Perú, porque acá tienes tu empresa, acá tienes tus terrenos, acá tienes no sé, un par de inmuebles que compraste para alquilar, inviertes en la bolsa local, inviertes en un par de fondos en Perú, si a Perú como país le pasa algo, todo tu capital, todo tu patrimonio está bajo riesgo. Y el problema del riesgo jurídico es que en un país emergente como Perú o como Colombia o como cualquier país, si quieren, de la región, las reglas de juego pueden cambiar rápidamente. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta el 5% impuesto a la renta, que es un poco las condiciones que existen en Perú para invertir, es el costo tributario. Bueno, hace un par de años, en el 2021, el ministro de Economía de esa época, Pedro Franque, quiso pasar ese impuesto de 5 a 15 de un mes para otro. A fin de cuentas, el Congreso no lo aprobó, pero si lo hubiera aprobado, de la nada te triplicaban el costo tributario. Ya, esas cosas pueden pasar en países emergentes. En países, si quieres, más estables, países del primer mundo, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, qué sé yo, es mucho más difícil que eso pase porque las reglas ya están establecidas y cambian muy difícil. O sea, es muy difícil que cambien de manera tan abrupta. Entonces, otra vez, diversificar es también tener parte de tu capital acá invertido, tener parte de tu capital invertido en el exterior para no tomar el mismo riesgo o un único riesgo en todo tu portafolio. Perfil. Perfil es autoconocimiento, es saber quién eres y qué va a guiar tu comportamiento, tu selección de inversiones. Es decir, si tienes un perfil conservador, eres una persona adversa al riesgo. O sea, vas a preferir la renta fija sobre la renta variable, vas a preferir de repente productos donde estés, vas a poner por encima seguridad sobre rentabilidad. Y está bien, no tiene nada de malo esto. O sea, hay personas que son conservadoras, que no toleran el riesgo, que la renta variable les viene muy mal. Entonces, si tú te reconoces así, puedes hacer una buena selección de portafolio eligiendo aquellos productos que van mejor con tu estilo de inversión o cómo te sientes respecto al riesgo. Un perfil moderado es un perfil que básicamente lo que hace es acepta ciertos niveles de riesgo en una parte de su portafolio, no en todo, en una parte, pero está dispuesto a arriesgar un poco más a cambio de una mejor tasa. Y el perfil agresivo es el que se siente muy cómodo con el riesgo. Normalmente son personas que conocen muy bien de mercados, que conocen muy bien de inversiones y por lo tanto están dispuestos a tomar más riesgo el que tomaría una persona, digamos, moderada o conservadora. A veces son personas jóvenes porque tienen, digamos, o personas que tienen mucha capacidad de generación de dinero, con lo cual, mira, si pierdo no pasa nada porque lo puedo recuperar muy rápidamente, qué sé yo. Entonces esas personas suelen estar dispuestas a tomar más riesgo a cambio de una mejor rentabilidad. Entonces, hay personas que son conservadores clásicos, moderados clásicos, y hay gente que se sitúan en los puntos medios entre esos tres perfiles. Entonces, parte de conocerte a ti mismo a veces va por pasar por una asesoría y entender un poco cuál es tu perfil para poder hacer una mejor selección de productos. Ojo, pueden hacerlo ustedes mismos en nuestra página web www.golcapital.pe, donde dice herramientas, van ahí hay una opción que dice perfil de riesgo, le dan clic, hay un cuestionario, lo llenan y te va a dar más o menos un diagnóstico haciéndote algunas preguntas para saber de manera objetiva qué tan conservador o agresivo eres. A veces nos sobreestimamos y decimos, no, mira, yo soy agresivo. Claro, hasta que ves tu portafolio caer 35%. Entonces, mejor es tener un assessment objetivo porque a veces nos sobreestimamos o nos subestimamos, ¿no?
Luego de eso definen sus objetivos, o sea, ¿qué quieren? Los objetivos van cambiando a lo largo de una vida, la vida de una persona. Si eres muy joven, de repente en este momento, o si tienes trabajo y no necesitas generar un flujo de intereses, de repente es mejor que inviertas en algo como renta variable para que tu capital se haga más grande en el tiempo y ya más adelante generes flujo. Por el contrario, de repente en este momento necesitas flujo. Entonces, si necesitas flujo, de repente necesitas hacer una selección distinta de productos para tener un flujo de interés trimestral, mensual o anual, da igual, pero quieres ir recibiendo esos intereses. Entonces, dependiendo de esos objetivos y dependiendo de tu perfil, es que se hace la selección de productos. Entonces, es importante, primero te conozcas y después tengas claro qué quieres lograr. Y obviamente ya en una reunión con un asesor financiero, te van a poder guiar para poder hacer un mejor picking de productos. Cada, lo que les decía, cada inversionista es distinto. Una persona joven de repente tiene un porcentaje de incremento de capital y otro porcentaje de flujo. Una persona mayor probablemente va a necesitar más flujo que crecimiento de capital. Y esto también es importante. Dependiendo de la cantidad de plata que quieras invertir y el tamaño de tu patrimonio, es que puedes seleccionar productos. Por ejemplo, si una persona va a invertir $50,000, esto puede ser mucha plata o poca plata. Para una persona que tiene un patrimonio de $100,000 y va a invertir 50,000, probablemente no va a querer correr demasiados riesgos con la mitad de su patrimonio. Si por el contrario esa persona tiene un patrimonio de 2 millones, invertir 50,000 es el 2.5% de ese patrimonio, con lo cual puedo tomar más riesgos porque si por A o B no me va bien, no me mata. ¿Okay? Entonces, este tema también es importante a la hora de evaluar productos. Finalmente, una cosa que es clave, y esto lo vuelvo a repetir, es la descorrelación de riesgo. Diversificación. Diversificación, ojo, no significa tener todo mi patrimonio en acciones, pero tengo mi patrimonio en distintas acciones, porque esas acciones comparten el mismo riesgo. Entonces, tiene que ver con descorrelacionar riesgos. Por ejemplo, antes se hacía con acciones y bonos, porque estaban descorrelacionados. Cuando las acciones subían, los bonos bajaban, cuando los bonos subían, las acciones bajaban. Eso te permitía tener un poco más de estabilidad. Hoy día no funciona tan así, entonces hoy día encuentras también, se insertan en los portafolios alternativos, productos inmobiliarios, entran también estructurados, entran otro tipo de productos que lo que te permiten es que en ese portafolio que has construido, cada producto que está ahí o cada grupo de productos que están ahí no comparten el mismo riesgo. ¿Para qué? Porque si se materializa ese riesgo, no afecta a todo tu portafolio. Un ejemplo es el inmobiliario. Si la bolsa se cae, y tú estás invertido en proyectos inmobiliarios y en bolsa, bueno, una parte del portafolio se va a afectar, que es el que tienes en bolsa, pero el otro no tiene por qué, porque no tiene absolutamente nada que ver con la bolsa de valores. Entonces, de esa manera hay una descorrelación de riesgo. Eso es bien importante de tenerlo en cuenta a la hora de construir portafolio. Apuntes finales, riesgo y rentabilidad van de la mano. Acuérdense, no existe inversión sin riesgo. Si alguien te dice que es una inversión que no tiene riesgo, agarra tu billetera y corre porque probablemente no sea cierto. Los productos más conservadores suelen pagar tasas de un dígito, por favor. No existe producto conservador de 20%, eso no existe. De 18% tampoco existe. Sí pueden darse casos o coyunturas donde un producto de 12, 15, qué sé yo, tenga un esquema de mitigación de riesgo, sí, hay. Pero acuérdense que el riesgo inherente está ahí y hay que analizarlo. Un producto de un dígito es conservador. Me ha pasado a veces que me reúno con una persona que me dice que tiene un perfil conservador, de repente hablamos de un producto que no sé, paga 8%, y me dicen que les parece poquito, que alguien les habló de un producto de 15%, de 18%, que no tiene riesgo. Cuidado con eso porque eso no es verdad. Tasas por encima del 20% anual implican riesgos altos. Algo con más de 20 para arriba implica un riesgo alto. Puede parecer que no hay riesgo, o puede ser que has invertido y has generado esos niveles de rentabilidad y no te ha pasado nada. Que no te haya pasado nada en el pasado no quiere decir que no te pase nada en el futuro. Ojo con eso, lo importante es analizar el riesgo y ojo, no quiero decir que no inviertan en esas cosas. Inviertan en lo que quieran, pero sepan cuál es el nivel de riesgo que están tomando. Eso es lo importante. Si una tasa te parece atractiva, perfecto, pregunta por los riesgos. Recomendaciones de inversión para el 2024. Ok. Renta fija, señores, se está acabando la fiesta. Ok. Ya estamos
poniéndole en un esquema de fiesta, ya estamos, se acabó la hora loca, ya te están comenzando a poner música de, no sé, de, no sé, el hippie high, qué sé yo. Pero ya se acabó la fiesta en el tema de tasas altas. ¿Por qué? Porque los bancos centrales comienzan a bajar las tasas. Y como comienzan a bajar las tasas, obviamente el costo del endeudamiento baja, obviamente los depósitos a plazo comienzan a bajar, obviamente las tasas que te pagaban, las tasas altas de productos, por ejemplo, de deuda, van a comenzar a bajar. Entonces, si de repente era fácil conseguir una tasa de 9% en un banco o 8% en un banco, en soles, ojo, el año pasado ya no va a ser tan fácil o simplemente ya no va a existir. Entonces, sin embargo, por ejemplo, todavía puedes encontrar algunos productos de renta fija porque, a ver, en Estados Unidos todavía no han bajado las tasas, en Europa todavía no han bajado las tasas, con lo cual en el mercado internacional todavía puedes encontrar tasas interesantes. Y ojo, en el mercado local, si bien el BCR ya bajó la tasa a 6,50, todavía esa tasa es alta. Entonces todavía te permite encontrar algunas oportunidades con tasas interesantes. No va a durar mucho. Entonces este es un buen momento y esta es la recomendación de buscar productos de renta fija con tasas atractivas que todavía van a poder encontrar. Es más, algunas personas lo que hacen es están invirtiendo a plazos de 2 o 3 años, porque como es una tasa fija, si invierto a 3 años, me amarro 3 años a esa tasa. No sé, imagínate que consigues una tasa del 11% a 2 años. Perfecto. Consigues a 2% a 11% a 2 años, entonces el 2024 te van a pagar 11%, el 2025 te van a pagar 11%, así la tasa ya haya bajado, porque es renta fija. Y tu contrato o el producto que compraste tiene un plazo de 2 años, por lo tanto no te van a alterar la tasa. Entonces puedes hacer eso. Entonces puedes encontrar hoy día opciones interesantes de bonos, fondos de deuda y alternativos inmobiliarios con tasas atractivas. Todavía. ¿Va a durar mucho? No, no va a durar mucho. Este año probablemente todavía. Lo más probable es que en los siguientes años ya veamos tasas un poco menores. Y acuérdate, no concentres riesgo. Es decir, no tomes una sola alternativa de renta fija, distribuye. Eso es importante. Acá algunos ejemplos. Les quise poner algunos ejemplos del exterior y algunos locales, de cosas que hay en el mercado que van alineadas un poco a esto que les comento. Por ejemplo, bonos. Van a encontrar varios bonos en el exterior. Por ejemplo, este es del sector petróleo y gas natural. Están pagando a 2 y 3 años 11-12% con pagos trimestrales. Este es uno también, pero de energía solar, no entra el tema de petróleo, entra el tema de energía solar, que está bastante de moda últimamente. Una tasa muy similar, 2 y 3 años, también 11-12, tickets de mínimos de $10,000. Este de acá es el sector financiero. Este es un tema de compra de deuda, si no me es un bono orientado a temas de compra de deuda, eh, que paga 11%, un plazo de 2 años, también $10,000. Acá los cupones son anuales. O sea, cada uno obviamente tiene sus características. Acá, por ejemplo, ya estamos hablando de Europa, acá hay tres del Reino Unido, uno que paga 10, otro que paga 15, otro que paga entre 11 y 12, eh, con características distintas. Pero estos bonos están, digamos, ahí en el mercado y son productos que pueden ser interesantes para una persona que lo que está buscando es renta fija. Si vamos un poco a lo local, también pueden encontrar bonos, mutuos con garantía, o sea, productos de renta fija, ¿no? Entonces, sector construcción en Perú tiene mucho de esto, ojo, hay que mirar qué constructora, qué proyectos, hay que mirar una serie de cosas ahí, pero pueden encontrar tasas que pueden ir desde un 6,5 a un 12%, digamos, en productos sólidos de compañías buenas, eh, con plazos que pueden ir entre 1 y 3 años. Eh, a ver, yo sí, recomendación a nivel, si quieres, de asesor financiero, en Perú yo no recomendaría inversiones más allá de 2 años, ¿ok? O sea, ideal un año e irla renovando año por año, pero acuérdense que el 2025 es un año preelectoral. Acuérdense que ya vivimos un escenario medio complicado con Castillo. Antauro no sé por qué, pero le han dejado inscribir su partido. Ojalá hayamos aprendido bien la lección y no nos veamos en un problema el 2025 donde otra vez el tipo de cambio se vaya a la luna y tengamos un montón de gente tratando de sacar su capital, eh, básicamente por miedo. ¿Ok? Entonces, yo sí recomendaría que para inversiones locales
vamos con calma, ojo, no tiene nada de malo invertir en Perú, ya les dije que el 2024 va a ser un año mejor que el 2023, pero plazos cortos, ¿ok? Eso creo que es responsable. Los tickets mínimos de inversión, como pueden ver, pueden ir entre 30 y 100, entre 10, perdón, y 100, o sea, hay diferentes alternativas y se pueden encontrar opciones que se ajusten finalmente a lo que cada persona quiera. Pero si ven un poco entre las opciones, y ojo, estos son solamente ejemplos, obviamente hay muchas más cosas en el mercado, pero si ven en esto, tranquilamente una persona podría armarse un portafolio de renta fija con opciones de Perú, en el exterior, bien diversificado, sin concentrar riesgo, y eso lo puede ayudar a tener un portafolio con una tasa fija, sabes cuánto vas a ganar, recibes cupones de forma periódica y tienes tu riesgo bien distribuido porque estás, digamos, distribuido en diferentes sectores y en diferentes jurisdicciones. Entonces, eso te permite tener, digamos, una mejor estructura de portafolio. Si quieres aprovechar la renta variable, ojo, este es un buen momento para renta variable. Piensen siempre en horizontes largos. Si vas a entrar a renta variable, ojo, no te metas a menos de, o sea, tienes que ir con un horizonte al menos de 5 años. No porque te obliguen a quedarte 5 años, pero, a ver, la bolsa es así. Puedes tener en 5 años, puedes tener 4 años positivos y uno negativo. ¿Ok? Lo que no sabes es cuándo te va a tocar el negativo. Y si de repente te metes con un horizonte de inversión muy cortito, de un año, por ejemplo, y justo te toca el negativo y tienes que liquidar la posición, pues te vas a ir a pérdida, vas a perder capital. Entonces, normalmente cuando quieres invertir en renta variable, ojo, los fondos de acciones son probablemente lo que más hace crecer tu capital, por lo tanto es importante tenerlos, eh, pero con visión de largo plazo. ¿Ok? Ojo con ese detalle. Si no conocen mucho del tema de acciones, qué acción comprar, o no vas a estar administrando tu portafolio porque no tienes tiempo para hacerlo, porque no vas a estar comprando y vendiendo, porque no te dedicas a eso, tendrías que aprender y no quieres aprender eso, no tienes tiempo para dedicarle a eso, apúntale a fondos. Yo creo que la mejor manera es encontrar un fondo con una buena estrategia. Hay buenos fondos, ahora les voy a poner un par de ejemplos y puedes invertir ahí un capital y dejarlo fluir. Obviamente vas controlándolo, vas revisándolo, pero no te encargas tú de la gestión de la compra y venta de esas acciones, porque lo más probable es que se te pasen las ventanas de salida, las oportunidades, porque no es tu tema, no estás encima de eso. En este momento, donde todavía hay incertidumbre respecto al mercado, respecto a los sectores, acuérdense que es un año de normalización, pero en este año de normalización vamos a ver volatilidad, ya veíamos un poco los temas geopolíticos, muchas elecciones en todas partes del mundo. Eh, Hay fondos buenos que apuntan a compañías de valor, compañías value, o sea, lo que es value investment en este momento vale la pena porque puedes encontrar compañías de mucho valor muy baratas. Entonces, hay fondos que se dedican a hacer eso y eso creo que es una buena recomendación. Y ojo, si van a invertir en renta variable, por favor, no se estresen con la fluctuación de corto plazo. Todos los fondos de renta variable pueden subir y bajar, pueden tener pérdida durante un mes. Los evalúas, o sea, igual vas monitoreándolo, vas mirándolo, pero trata, o sea, si se te va a bajar la presión porque viste que durante un mes el fondo bajó 5, 6, 8%, probablemente no estás listo para la renta variable. Que ya no 8% es exagerado, pero de repente se cayó 4, 5, 3% en un mes. Ok, ¿eso puede pasar? Sí, sí puede pasar, claro que puede pasar. Es más, ha pasado, han caído el año 2022, por ejemplo, fondos que invertían en compañías muy grandes tecnológicas se cayó más de 30%. Entonces hay gente que la pasó muy mal porque no tenían el estómago para un fondo de ese tipo. Probablemente debieron estar en un fondo de renta variable, sí, pero tal vez algo más tranquilo. Va por ahí, ¿no? Entonces, o sea, no sé si se dan cuenta ya, pero por eso es la importancia de un asesor de inversiones, la importancia de un asesor financiero que te guíe en ese proceso de selección de productos. Ahora, otros consejos. Si no cuentas con una suma importante de dinero, porque de repente, oye, no sé, pues pagué mi hipotecario, cancelé mi hipotecario hace un mes, entonces ahorita no tengo 10.000, ni 20.000, ni 50.000 dólares porque todo lo utilicé para matar una deuda. Ok, existen esquemas de ahorro programado que puedes utilizar. Existen esquemas que funcionan bastante bien donde tú vas haciendo, digamos, aportes mensuales. Imagínate 250, 500, 1.000 dólares mensuales, da igual. Tengo capacidad de ahorro,
no tengo una suma importante en este momento, pero tengo capacidad de ahorro. Entonces voy a, por ejemplo, poner $300 mensuales. Entonces vas poniendo $300 mensuales y esos $300 se van invirtiendo en una estrategia, en ciertos fondos que tú eliges y qué sé yo. ¿Por qué es interesante esa manera de hacerlo? Porque hay una estrategia de inversión que es el dollar cost average, ¿ok? Que básicamente lo que significa es que vas haciendo compras de manera sucesiva, paulatina, constante. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para no entrar a un solo precio, vas entrando a distintos precios. Entonces, claro, como voy entrando a distintos precios, voy a entrar a veces alto, voy a entrar a veces bajo, pero en el promedio, mi costo promedio es bueno, ¿ok? Entonces, para eso se hace. Entonces, es una muy buena forma de invertir también y favorece a personas que de repente en este momento no tienen un monto importante para poder invertir, pero sí tienen capacidad de ahorro. Entonces, eso también les puede servir. Y esta es una recomendación así de cierre. Algunos ETFs que pueden considerar para su portafolio son tres ETFs, creo que los tres son de Invesco, no me acuerdo, pero son interesantes por el momento. RSP, que es de Standard Poor's, el Equal Weight, básicamente es un índice o es un ETF, perdón, que le da el mismo valor a todas las acciones. Hace un rato yo les decía que las siete magníficas lo que hacen es, tienen un peso del 30% respecto a todo el índice, lo cual es un montón para solo siete empresas. Ya, este ETF lo que hace es le da el mismo peso a todas las acciones. Entonces, claro, a veces tú miras Standard Poor's y crees que estás creciendo todo porque lo ves subir y no es que está creciendo todo, lo que está jalando son las tecnológicas grandes, pero hay otros sectores que todavía no crecen y que tienen mucho potencial de crecimiento. Entonces, este es un ETF interesante por eso. El segundo es el Quality y esto es de Warren Buffett para el mundo o de Benjamin Graham para el mundo, compra valor. Entonces, ahí lo que estás haciendo es comprar o ese ETF que hace bajo ciertos criterios, escoge compañías dentro de Standard Poor's 500 que cumplen ciertos criterios de calidad. Entonces, si vas a estar en un momento de incertidumbre y apuntas a la mejor calidad de empresas, lo más probable es que te va a responder bien en el mediano o largo plazo. Y el último, esto es Small Caps. Las Small Caps están baratas. O sea, el XSBM eh, lo que hace es toma compañías pequeñas, medianas, invierte en ese tipo de compañías, pero son compañías que están en lo que se conoce como momentum, que es un momento en el tiempo donde las compañías empiezan a crecer, donde su valorización es adecuada y tienen un crecimiento y se espera un crecimiento importante en los siguientes meses o años. Entonces, si les gustan comprar ETFs, ahí tienen tres recomendaciones que podrían incorporar en su portafolio. En cuanto quieran invertir, ojo, este cuadrito es importante y es bien clarito, paciencia y disciplina. En renta variable, mientras más tiempo pasas invertido, menos probabilidad de perder plata existe. De hecho, por ejemplo, para una persona que mantiene posiciones durante 20 años, la probabilidad de perder es bien bajita. Si ustedes ven este cuadro, esto es Standard Poor's 500 durante, perdón, este es Nasdaq 100 durante 35 años. Yo con Nasdaq 100 es un índice bien volátil porque es bien tecnológico. Agrupa las 100 compañías más importantes del mundo, con lo cual la gran mayoría es tecnológica. Y estos son 35 años de historia, del 87 al 22. De hecho, el 23 fue positivo. Si hacemos un análisis rapidito, ¿cuántos rojos ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa 28 años positivos, 7 años negativos. Si tú hubieras estado del 87 al 22, ganaste plata. Así, con caídas del 41%, del 32%, del 36%, pero tienes 28 años positivos versus 7 negativos. Entonces, esto es bien importante. Si fuiste una persona que quiso aprovechar que el mercado estaba bonito en 2007 y te fuiste el 2008 a finales, perdiste 40% de tu capital. Entonces, si apuntas a plazos largos, normalmente el mercado de valores te recompensa. Acá hay un par de ejemplos que eran los que les comentaba. Dos fonditos. El primero invierte en Large and Mid Cap, es un fondo alemán. Mira, 5 años sugerido, que era lo que les decía. Es interesante porque al invertir en Large y Mid Cap,
Hay mucha oportunidad en compañías medianas que en este momento están comenzando a crecer, por lo tanto están a buenos precios, y su rendimiento anualizado de los últimos 10 años, si no me equivoco, está en 10,48. Los 10,48 todos los años con capitalización compuesta es cosa seria, ¿no? Obviamente no rinde 10,48 todos los años, ha tenido años de 30, han tenido años de -1, -2, o sea, eso es normal, pero su promedio anual de rendimiento ha sido 10,48. Y el otro invierte en large caps, de hecho, el fondo invierte en lo que se conoce como FANG. FANG es Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, y Plus porque aparte le sumas Microsoft, Nvidia y algunas más. Es un fondo del Reino Unido, es más volátil. El año pasado debe haber rendido como un 44%, el 2022 cayó 37%, pero su rendimiento anualizado está alrededor del 12%. Entonces tienen un rendimiento más o menos similar, solamente que estrategias distintas, pero son buenos fondos de renta variable, sobre todo para aquellas personas que no van a gestionar sus acciones, no van a gestionar su portafolio, ¿no? Entonces, este tipo de fondos existen en el mercado, les pongo dos ahí para que tengan un poco de conocimiento de qué hay. Y recomendaciones finales, y ahora sí para cerrar, traten de dolarizar al menos el 75% de su portafolio. Puede ser un poco menos, 70, 65, no pasa nada, pero tener una buena posición en dólares es bueno. El dólar siempre se ha apreciado respecto al sol, ¿ok? O sea, fluctuaciones a veces, en el corto plazo obviamente sube, baja, pero en el largo plazo, vean la historia, el dólar siempre se ha apreciado respecto al sol y es normal porque el sol es una muy buena moneda, probablemente una de las más sólidas de la región, pero sigue siendo la moneda de un país emergente. ¿Está mal invertir en soles? Para nada, pero tener una buena posición en una moneda dura ayuda. Eviten concentrar sus inversiones en riesgo Perú, no tengan una concentración muy alta. Creo que esta lección la aprendimos con Castillo. No concentremos riesgo en un solo país. Si vas a invertir en Perú, ya lo dije, eviten los plazos largos, traten de invertir un año e ir renovando esas inversiones conforme vayamos encontrando un poco más de estabilidad política. Distribuyen el riesgo, acuérdense, la diversificación te protege, no pierdan nunca de vista la liquidez antes de invertir, no pongan todos sus activos, no pongan todas sus inversiones o todo su patrimonio en activos poco líquidos, invierte en lo que entiendas. Esta es regla de cajón, esto lo decía Charlie Munger, el socio Warren Buffett. Invierte en lo que entiendas. Si no lo entiendes, no inviertas. A veces encuentro clientes invertidos en criptomonedas o en blockchain y no entienden en qué están y no entienden cómo se genera la rentabilidad y no entienden cómo es que van a ganar plata. Simplemente alguien les dijo que iba a ganar plata. Entonces, cuídense de eso. Si no entiendes bien, asesórate. Y si aún a pesar de asesorarte te hace ruido, no te queda claro, no inviertas en eso y siempre revisen periódicamente su portafolio de inversión. Los portafolios son dinámicos, hay productos que funcionan bien en algunos momentos y después no funcionan tan bien. Es bueno ir haciendo esas revisiones e ir redistribuyendo cada cierto tiempo el capital en diferentes alternativas. Buenas alternativas siempre van a haber, no todo funciona bien en todos los momentos. El mercado es cíclico, como les contaba, y por lo tanto es bueno hacer revisiones periódicas. ¿Ok? Esto es todo lo que tenía el día de hoy para ustedes y me quiero ir solamente dándoles esta recomendación que siempre trato de darla en estos webinars. Siempre que vayas a hacer inversiones, consulta antes con un asesor financiero calificado. O sea, si cuando tienes que operarte, o sea, tienes una hernia y no sabes si operarte o no, le vas a preguntar no a tu mejor amigo, no le vas a preguntar al contador, no le vas a preguntar a tu primo, vas a ir donde un médico especialista en la materia para que él te diga si te deberías operar o no. Ya tú decides si te operas o no, pero fuiste al experto para que el experto te dé su opinión y en base a esa información tú puedas tomar una decisión adecuada. Los asesores financieros hacemos lo mismo. O sea, más que el tema de inversiones, lo que vamos a hacer es entender quién eres, entender qué quieres, darte una opinión, darte nuestra visión respecto al tema para que tú puedas tomar una mejor decisión. Básicamente es eso. Acuérdate que los asesores de inversiones o asesores financieros no representan a ninguna compañía o fondo en particular, por lo que la independencia está garantizada. Si tú te viene a visitar un tipo que tiene un photocheck, no sé, pues hablemos de seguros para salirnos del tema. Alguien que trabaja en Pacífico nunca te va a vender un seguro de RIMAC,
aunque el de RIMAC te convenga más, porque obviamente representa los intereses de una compañía. Los asesores de inversiones no tienen eso. Entonces, eso te permite tener un grado de imparcialidad lo suficientemente alto como para poder darte una recomendación o ponerse en tu lugar para poder ayudarte a tomar la mejor decisión posible. Y otra cosa importante es que los asesores de inversión lo que buscan son relaciones de largo plazo. Lo que quieren no es venderte un producto, lo que quieren es acompañarte a lo largo de todas tus decisiones financieras importantes y construir esa relación a partir de la confianza que se genere por las actividades que se vayan dando. Tomar decisiones financieras sin información adecuada puede conducirte a errores que por lo general implican costos bastante altos, ¿no? Básicamente perder plata. Entonces, bueno, dicho todo esto, veo que tengo algunas preguntas en el chat, voy a pasar a responderlas muy rápidamente. Eh, y creo que tengo, sí, quiero que me ayuden con algo mientras voy respondiendo a las preguntas en el chat. Siempre lanzamos una encuesta al final de estos webinars, nos ayuda mucho para saber qué temas les interesan, para saber algunas oportunidades de mejora, algunos temas que quisieran ver en los siguientes webinars que hagamos. Entonces me van a ayudar mucho si la pueden responder. Son, creo que 6, 7 preguntas, todas son para marcar. Entonces yo voy respondiendo las preguntas y ustedes ayúdenme respondiendo esta encuesta, por favor. ¿Sí? Ya la lancé, ya les deberían aparecer. Please, llénenla mientras yo voy yendo al chat. A ver. A ver, esta pregunta es de Luis Arbaiza. Qué gusto de verte conectado, Luis. Dice, supongamos que una inversión en un fondo que ha caído 25% con respecto al monto inicial. ¿Qué convendría más? ¿Esperar a que se recupere o materializar pérdida e invertir en renta fija hasta recuperar el monto inicial? Es para un amigo. Ok, a ver, mira, a veces esa es la decisión más difícil que hay que tomar en una inversión. Ok, hay veces donde uno puede esperar porque de repente, les voy a poner un ejemplo. Pensemos en una compañía grande, Volkswagen. Volkswagen es una compañía que el año pasado cayó mucho y cayó mucho porque el mercado automotriz fue un desastre el 2023. Pero Volkswagen, digamos, llegó a niveles el año pasado de casi, vamos a decir, $90 y qué sé yo. Volkswagen hace relativamente poco, si hablamos del 2022, inicios, finales del 2021, llegó a cotizar a 250. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, compré Volkswagen a $180, $150, y ahorita está en 100, ¿valdrá la pena mantenerla y esperar ese crecimiento? Mira, cuando el activo es de calidad, cuando se trata de una compañía que tiene poco endeudamiento, que tiene es la segunda automotriz más grande del mundo, que tiene buenas perspectivas, buenos estados financieros, buena gerencia. ¿Vale la pena? Sí, porque sabes que hay un proceso de recuperación. No todo se recupera. Les pongo otro ejemplo. Salimos de Volkswagen, vámonos a Zoom. Zoom es una compañía que en su momento, en algún momento, todos nos volvimos locos y todos creímos que íbamos a volver al mundo virtual, o sea, que el mundo virtual iba a ser el mundo para siempre, y Zoom llegó a valer 588, o sea, pasó de $62 a 588. Demencial. Hubo gente que compró a 300, hubo gente que compró a 400. Hoy día la acción vale $64. Vale lo mismo que valía en el 2019. ¿Valdrá la pena quedarme con Zoom a $64 para que vaya a recuperar a 200? Lo más probable es que no. Lo más probable es que Zoom para llegar a 200 se tome 10 años, 12 años, 15 años, o tal vez nunca yo lo logre hacer, porque para llegar a crecer orgánicamente a eso tendrías que aportar mucho valor y probablemente Zoom no lo logre, tal vez me equivoque. Entonces hay que saber qué originó la pérdida, con qué activo te estás quedando y ver si vale la pena la recuperación o no, o lo mejor es reconocer la pérdida, liquidar la inversión y de repente buscar otras opciones. Y esas opciones pueden ser de renta variable de nuevo, pero con otra estrategia. La renta fija normalmente no se utiliza como esquema de recuperación porque, claro, si yo
es un 25% el que he perdido, o sea, vamos a decir que caí de 100 a 75, eh, y voy a recuperar 10% por año, que me va a tomar un rato llegar otra vez a ese 100, ¿no? O sea, lo puedo hacer, me va a tomar más tiempo, puede funcionar, pero se pueden ver de repente algunas otras opciones para poder tratar de tener una recuperación más rápida. Pero probablemente la parte más difícil de comenzar a invertir es saber reconocer en qué momento, bueno, el mercado se me fue en contra y perdí. Yo a veces lo comparo mucho como en el casino, ¿no? O sea, a veces, no sé si habrá gente acá que juega, pero a veces hay gente que por recuperar $100 termina perdiendo el carro, ¿no? Pues a veces es mejor, oye, ya, perdí, liquido la pérdida, esto no se va a recuperar, y veo una mejor estrategia para tratar de hacer o recuperar a través de otros activos, otros productos, el capital que tenía. Y bueno, a veces se gana, a veces se aprende, ¿no? Es un costo de aprendizaje alto, pero eso es un poco lo que te diría, Luis. Carlos Soto dice, ¿cuánto tiempo podría seguir siendo el dólar moneda dura? Mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, siempre, a ver, todos los años hay alguien, hay un gurú que sale y que dice, este año el dólar se va a caer y el dólar va a ser exterminado por el yen, el yuan, no sé. O sea, cada año alguien sale a decir que este es el último año en el que el dólar va, eh, que la criptomoneda, que el Bitcoin va a reemplazar al dólar. Y la verdad de las cosas es que Estados Unidos tiene un montón de problemas, sí, pero el dólar es la moneda internacional por excelencia, es la moneda de comercio exterior por excelencia. Las transacciones se hacen en dólares. ¿Por qué no se hacen en yuanes? Porque nadie confía del todo en China, pues. Porque el Partido Comunista Chino maneja la economía como mejor le parece, entonces no hay mucha transparencia. Tú podrías querer ahorrar en yuanes, ya. Ok, ¿cómo ahorro en yuanes? Si me preguntas entre el dólar y el euro, más sólido es el dólar. Entonces, digamos, el dólar todavía tiene para un muy buen rato siendo la moneda principal del mundo. 15 años, 20 años, bueno, hasta que le salga de repente algún otro competidor importante. Los BRICS dijeron que iban a tratar de sacar una moneda común para, ok, pero ni siquiera se pueden poner de acuerdo entre ellos, porque claro, estás hablando de India, de China, que aparte de India y China tienen conflictos importantísimos entre ellos, está Rusia, entonces como que es complicado. Entonces, por el momento, y por lo menos creo yo que para los próximos 15 o 20 años, el dólar va a seguir siendo la moneda dura por excelencia en el mercado. Entonces, y bueno, veremos si hay algo que va saliendo en los próximos años que pueda hacerle un poco de sombra, pero por el momento, el euro salió en algún momento, pero bueno, digamos, no caminó como se esperaba que camine, ¿no? Andrea pregunta, buenas noches, ¿ustedes tienen alternativas de productos en el exterior? ¿Ustedes manejan las inversiones? A ver, sí y no. O sea, como All Capital tenemos acceso a diferentes alternativas de inversión, asesoramos a los clientes y les mostramos diferentes alternativas en función de su perfil de riesgo, en función de sus objetivos. Los clientes no invierten en Gold Capital, nosotros no captamos fondos de ninguna persona, o sea, Gold Capital nunca recibe capital de personas, clientes, no hacemos captación de fondos. Lo que hacemos es asesorar y ayudar al cliente que quiere, por ejemplo, al inversionista que quiere invertir, no sé, inversiones, ya sea en locales o en el exterior, nosotros los acompañamos en todo el proceso de inversión y los acompañamos en todo el proceso luego de la inversión para poder monitorear ese portafolio, para poder revisar ese portafolio, para poder, digamos, cualquier tipo de necesidad que exista respecto al portafolio, información o qué sé yo, todas esas cosas que pueden salir después de que uno invierte, pues obviamente nosotros tenemos toda una unidad de servicio dedicada a poder ayudar a nuestros clientes o a nuestros inversionistas para que todo eso se les haga mucho más fácil. Si son independientes y no representan a ninguna compañía o fondo, ¿cómo es que ganan? Pues depende. Los asesores financieros normalmente manejan dos modelos. Uno es el modelo clásico de wealth management, donde, por ejemplo, te cobran un porcentaje de éxito respecto al éxito de las inversiones. O sea, tú le pagas a ese profesional un porcentaje del éxito que tienen tus inversiones, y otra es que hay asesores financieros que lo que tienen son acuerdos con diferentes fondos,
pero son acuerdos similares con un montón de fondos, con lo cual a ese asesor finalmente le puede pagar el fondo A, el fondo B, el fondo Z o el fondo X, Y, Z y le da exactamente lo mismo en cuál inviertas tú, porque igual siempre le van a pagar. Entonces, de esa manera reduce el sesgo de tratar de que inviertas en una opción o en otra. Entonces, normalmente los asesores en el mercado en general operan de esas dos maneras, ¿no? Hola, Onza. Nos pregunta, ¿es un buen momento para invertir en notas estructuradas? Sí, y mira, me he tomado mi tiempo para responder, ¿ah? Sí, por varias razones. Porque la nota estructurada es un producto de una flexibilidad muy alta. Entonces, normalmente aquí en Perú, la nota estructurada que se suele conocer es el Phoenix Autocall de 12% que paga cupones del 12% anual con barreras de 50 y 60 con una canasta de 3 o 4 acciones. Esa es la nota estructurada que se suele vender aquí en Perú. Pero eso no son notas estructuradas, o eso no es lo único que es una nota estructurada. Existen notas estructuradas de capital garantizado, existen notas estructuradas de crecimiento de capital. Existen notas estructuradas de que te pueden permitir ganar plata si la acción sube o si la acción baja. Existen notas estructuradas orientadas no a acciones, sino a bonos, o a commodities, o a índices, o a ETFs. Entonces, la nota estructurada como tal es un producto que se arma y se puede armar en función de un inversionista y puede ser tan agresiva como sea un inversionista o tan conservadora como sea un inversionista. Hay notas que te pueden generar rentabilidades de 20% al año, 25% al año, 35, 40% al año. Obviamente, mucho riesgo, pero existen. Y hay otras notas que te pueden permitir tener el 100% del capital asegurado. Ojo, no con barreras, sino 100% del capital asegurado. Es decir, si la acción, el bono o lo que sea se cae, a ti te devuelven el 100% de tu capital. ¿Existen esas notas? Sí. ¿Se conocen? No. Entonces hay muy poco conocimiento respecto a notas en el mercado, pero es un producto que yo siempre recomiendo que puede estar dentro de un portafolio, ya sea para generar una rentabilidad más alta tomando riesgo o de repente como un mecanismo de protección armando una nota pues que tenga un esquema de seguridad importante. ¿Hay gente que ha perdido notas, plata en notas estructuradas? Sí, porque es un producto que tiene riesgo. O sea, las autocall, claro, cuando si te tocó un año como el 2022, 2023, fue un año complicado porque las acciones se cayeron muy fuerte. Y si las acciones se cayeron muy fuerte y rompieron las barreras, sí, pues te puede tocar que el término de tu nota llegue en un mal momento y eso puede originar una pérdida de capital. ¿Por qué digo que puede ser un buen momento para notas? Porque hay acciones que todavía están muy bajas. Entonces, si tú, por ejemplo, les planteo algo, Volkswagen hoy día está cotizando, es más, les voy a $119,38. Si tuviéramos una nota con una barrera del 50% de Volkswagen, significaría que para que deje de pagar, Volkswagen se tendría que ir a más o menos unos, ya pongámosle 60 euros. O sea, 60 euros. Volkswagen no, ni en pandemia llegó a 60 euros. O sea, sería el mínimo histórico de Volkswagen, de la segunda automotriz más grande del mundo, bla, 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 ya les conté eso. Entonces, con una barrera de protección tan baja y en un año de normalización como el 2024, donde vemos a los mercados que están subiendo, donde Standard Poor's volvió a ser máximos históricos, eh, y donde encima la Fed va a bajar tasas entre el 2024 y el 2025 y se va a estimular la economía, pues el mercado debería subir. Y ojo, acuérdense un poquito de la historia. Eh, quiero que, o sea, después de crisis grandes, hay recuperaciones grandes. O sea, cuando tú miras Standard Poor's 500, y voy a ver si se los puedo mostrar acá. Si ustedes ven, yo les mostré una gráfica acá. Quiero que vean esto porque me parece importante. Esta gráfica viene desde el 2009, 2008. ¿Dónde está la pandemia? La pandemia está acá. Esta es la caída de la pandemia. Miren dónde estamos aquí.
Entonces, de esta crisis, ya estamos en máximos históricos de nuevo. Miren la crisis del 2008-2009, un desastre. Se cayó 50% la bolsa. Miren lo que pasó, una persona que se quedó, que estaba aquí, que perdió mucha plata aquí, pero se amarró los pantalones y se quedó, acá ganó un montón de plata. Ahora, piensen el que compró aquí. Acá está recontraforrado de plata, pero otra vez, cuando hay crisis grandes, que ya acabamos de vivir una crisis grande en el 2022, todavía no todo se ha recuperado, ya les estaba hablando de las small caps, ya les estaba hablando de algunos sectores. Bueno, por eso podría ser un buen momento para una nota, por ejemplo. Pero, otra vez, ojo, depende del inversionista. Esto es clave. O sea, hay gente que tiene tolerancia al riesgo, hay gente que no. Podría tener una nota esa persona conservadora, de repente un capital garantizado, un twin win o algún tipo de nota que finalmente lo deje más tranquilo respecto al riesgo de capital. Para una persona que le gusta arriesgar, este puede ser un buen momento para notas, sí, porque lo más probable es que 2024 y 2025 sean años de crecimiento. Andrea nos dice, yo invertí en una nota estructurada y perdí, me dieron acciones, ¿debo venderlas o esperar? ¿Cómo puedo recuperar mi capital? Eh, si me cuentas qué acciones eh, son, de repente te puedo dar un poco más de luces. Hay acciones que vale la pena mantener, acciones que no necesariamente vale la pena mantener. Y si, y si, por ejemplo, la acción no es buena, a veces vale la pena liquidarla y con ese cash tratar de invertirlo en otras cosas para tratar de ir haciéndolo crecer, ¿no? Pero, pero eso puede pasar. Va a depender mucho qué acción sea. Si me escribes qué acción es, de repente te puedo dar alguna luz rapidita, ¿no? A ver, una consulta. De acuerdo a lo que indicaste, si se está dando la reducción de tasas en Estados Unidos y estando cerca de las elecciones en ese país, ¿recomiendas pensar en invertir en una propiedad ya en lugar de estar pagando alquiler? No. O sea, yo no te recomendaría invertir en una propiedad en Estados Unidos. Yo te recomendaría que si quieres invertir, inviertas en un fondo inmobiliario en Estados Unidos, que es distinto. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú te quieres comprar una propiedad en Estados Unidos, te vas a ver afectada por una serie de impuestos importantes. A ver, si es una propiedad porque te vas a mudar a vivir en Estados Unidos, cómprala. No hay problema porque eso no es inversión, es tu casa. Si es una propiedad porque tú quieres comprarla para luego alquilarla, provecho con los impuestos. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde la compres, vas a tener que pagar tu impuesto estatal, el federal. Adicionalmente, si la alquilas, vas a tener que pagar impuestos allá y vas a tener que pagar impuestos acá, porque eso es renta extranjera y tú eres una residente peruana. Entonces tienes la doble tributación porque Estados Unidos y Perú no tienen convenio de doble tributación. Adicionalmente, acuérdate que en Estados Unidos existe el impuesto a la herencia, que puede llegar a ser del 40%. Entonces, comprarte una propiedad como persona natural en Estados Unidos no es una buena idea. Te la puedes comprar si de repente armas tu LLC, armas una compañía acá, allá hay estudios de abogados que te pueden armar una empresa para que con la empresa la compres, pero eso implica que pagues impuestos sí, vas a tener que pagarles abogado y vas a tener que pagar algunos costos adicionales también. Se puede hacer eso sí, pero creo que es mucho más inteligente en mi concepto, es de repente ubicar un buen fondo inmobiliario, de hecho hay varios, y te pueden permitir invertir en Estados Unidos, invertir en el sector inmobiliario en Estados Unidos y no comerte el lío de tener que adquirir un activo. Entonces, creo que esa es una mejor forma de hacerlo. Hola, Wilfredo, qué gusto leerte. ¿Algún ETF de acumulación que nos permitiría invertir mensualmente? Bueno, hay un montón de ETFs. De hecho, ahorita en la cabeza no se me viene una, pero los ETFs tú puedes invertir. Tú puedes hacer ese DCA que les dije, el Dollar Cost Average, lo puedes hacer tú directamente. Y es, por ejemplo, no sé, imagínate un ETF. Imagínate que sea el RCP, por ejemplo. Entonces tú decides comprar todos los meses, vamos a decir, $200 en RCP. Todos los meses compras 200, 200, 200, 200, 200, porque los ETFs es como una acción, puedes comprar la cantidad que quieras en el momento que quieras, tú solito con tu cuenta de Interactive Brokers o el broker que más te guste, puedes ir comprando eso. Entonces, vas haciendo eso y otra vez, como vas comprando a diferentes precios, en el promedio
vas a tener un precio razonable. A veces vas a comprar alto, a veces vas a comprar bajo, pero en el promedio vas a poder estar entrando a un precio interesante. Los clásicos ETFs es el SPY, el QQQ. Yo creo que esos que les di ahí en la presentación son algunos que creo que valdría la pena que les den una mirada porque, a ver, son ETFs que normalmente se ven poco, que la gente más entendida en temas de inversiones los recomienda, básicamente porque ahí encuentras no solo lo clásico, que podrías comprarlo con esa SPY, sino que vas a encontrar ahí, por ejemplo, el Equally Weighted, que es bien interesante, el Small Caps, que también es bien interesante, las Small Caps están muy baratas, todavía no han subido, y eso te puede generar una oportunidad de crecimiento interesante, ¿no? Pero sí, esta presentación la van a recibir en las próximas mañana, supongo, o en los próximos días. Ahí en esa diapositiva, véanla y ahí tienen tres ETFs que de repente les pueden servir. Ok, creo que estas son todas las preguntas que tengo. No sé si tengo alguna más. No, creo que son todas. Así que nada, quiero agradecerles a todos. Gracias por acompañarnos en este primer webinar del 2024. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por conectarse, gracias por seguirnos. Siempre estamos publicando cosas todos los días. Síganos en nuestras redes sociales, ahí van a poder recibir mucha información. Todos los días estamos haciendo publicaciones y obviamente si quieren profundizar algo más respecto a productos de inversión, si quieren de repente profundizar en algunos de los ejemplos que les puse hoy día en el webinar, pues tienen nuestras redes sociales, contáctenos al WhatsApp corporativo, por la página web, o sea, estamos ahí siempre para poder ayudarlos en lo que necesiten, ¿no? Obviamente las asesorías no tienen costo, así que siempre va a ser un gusto poder conversar con ustedes. Así que nada, esténse atentos a sus correos, van a recibir la grabación del webinar y la presentación. Si sienten que esto le puede aportar valor a cualquier persona, por favor, compártanselo con toda libertad. Y esténse atentos a nuestro próximo webinar, siempre aquí en este espacio de Invierte Conscientemente con Gold Capital. Así que muchas gracias nuevamente, nos vemos en la siguiente y que tengan una muy buena noche.